Entre mediados de los 80 y los años 90, la Weekly Shonen Jump de la editorial japonesa Shueisha vivía una época dorada, teniendo prácticamente el monopolio en lo que a mangas shonen se refiere. Shonen es la demografía que comprende a adolescentes y a jóvenes adultos y donde, como bien conocemos, están incluidas la mayor parte de las obras más populares de esta forma de arte, porque el manga es un arte. A mediados de los años 90 hubo un exitazo, digamos, que fue a la par de muchos en las páginas de este semanario, que fue Rurouni Kenshin, a la cual ya cubrimos video, que vino de la mano de Nobuhiro Watsuki, un talentoso, un gran amante de la historia de su país, y que entre sus filas contaba con dos jóvenes asistentes, uno de apellido Oda y otro de apellido Takei. Ambos se formaron bajo la tutela de Watsuki, aprendiendo, por ejemplo, a dibujar escenas de acción con katanas, cosa que los acompañaría el resto de su vida profesional. Si son perspicaces o si ya conocen esta historia y simplemente lo están viendo porque les gusta cómo cuento las cosas, sabrán que ese Oda es el Oda, es decir, quien en el año 99 arrancaría su primer manga en solitario, siendo nada más y nada menos que el legendario One Piece. Takei, por el otro lado, tendría su oportunidad un año antes, en el año 98, arrancando Shaman King, la cual es una suerte de ayornamiento de las costumbres que hay allá en Japón sobre los medium, es decir, personas con sexto sentido que pueden hablar con los muertos. Seguramente lo habrán visto en muchos casos, por ejemplo Mikami y la Casa Fantasmas, pero él elige una versión más occidental del concepto, que es el del chamán como lo conocemos nosotros, que suele estar ligado a la cultura hispanoamericana, más puntualmente a los indios que habitaban originalmente en el terreno que se conoce como Estados Unidos. Shaman King nos cuenta la historia de Io Sakura, el cual es un chamán, y quien al mudarse a su nueva ciudad termina haciendo buenas migas con el espíritu del que alguna vez fuera un famoso samurái llamado Amidamaru. De esta manera, cuando es poseído, adquiere las habilidades de un espadachín nato, viéndose acá más que notoria la influencia que tuvo Rurouni Kenshin en su vida como autor. Otro de los puntos que marca el inicio de esta historia es cuando Io conoce a Manta, quien es el típico humano normal sin poderes ni nada extraño, que sirve como punto de anclaje para el lector y que también es quien se usa como excusa para explicar la mayor parte de los conceptos que la mayoría de los personajes ya dan por sentados. O sea, cuando en realidad le explican las cosas a Manta, nos las están explicando nosotros. Por último, este grupo de personajes principales es compuesto por Ana, otra chamán o medium, como la quieren llamar, que es la prometida de Io, pese a que son chicos de 16 años, pero de una forma bastante realista. Si no recuerden, por ejemplo, Random Medio, que también cubrimos en el canal, las familias más tradicionales suelen arreglar sus matrimonios como en una buena parte de Asia. La trama se encausa en lo que se conoce como el torneo de chamanes, por eso se llama Shaman King. Sería un chamán, va a ser el que gane el torneo y va a mandar sobre los demás chamanes, ampliando bastante el espectro de lo que hasta este punto te muestran que es un chamán, porque como dije, si bien el nombre está bastante occidentalizado, el concepto es bastante apegado al imaginario de lo que es un medium japonés, de esos que se pueden ver en los templos shintoístas tan comunes en ese país. Empezamos a ver diferentes chamanes de todas partes del mundo, caso China por ejemplo, después vemos gente de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, ajustándose en la mayoría de los casos a los imaginarios que cada uno de estos países tiene sobre la vida en el otro mundo. Como al principio se nos muestran, por ejemplo,
espíritus más típicos, siendo por ejemplo el del protagonista un samurái. Después también vemos zombies chinos, muy asociados con el tema del taoísmo. Vemos espíritus elementales, vemos espíritus animales, siendo estos más propios de las culturas indias. Y desarrollándose en una suerte de batallas que recuerdan muchísimo, más que a un torneo, como sería el caso de Dragon Ball, por ejemplo, a las peleas de Street Fighter. Vieron que en Street Fighter supuestamente, entre comillas, es un torneo, pero son peleas callejeras en diferentes partes del mundo, uno contra uno. Bueno, acá ocurre eso, estando presente en el caso de los combates oficiales, porque claramente donde hay gente con poderes siempre hay malos entendidos y se van todos a las manos. Pero en el caso de los oficiales hay un indio, de lo que sería como una especie de federación de chamanes, o como quiera llamarse, que hace de juez en la batalla y da a un ganador oficial con algunas reglas que implican, por ejemplo, que las posesiones no tienen que ser en los cuerpos, sino que tienen que ser en un objeto. Obviamente en la pareja principal el objeto es una katana, como no podía ser de otra manera, y que en realidad pierde el que pierde la posesión, evitando así que todas las peleas terminen con una muerte, aunque en este caso particular matar no está prohibido. De esta manera también vamos conociendo al resto de los casos de los personajes, los cuales en su gran mayoría son japoneses, teniendo por ejemplo a Horo, que viene de Hokkaido y tiene una suerte de hada autóctona de ahí, o a Ryu, quien era una especie de alivio cómico estilo Equipo Rocket de Pokémon, quien termina vinculándose con el espíritu de otro samurái, teniendo habilidades muy parecidas a los del protagonista. De la parte extranjera tenemos a Lian Tao, que tiene el espíritu de un viejo guerrero chino, el cual posee una lanza. Su familia también está repleta de chamanes, entre los cuales destaca su hermana que manipula zombies, siendo su compañero el zombie de Bruce Lee, aunque acá se llama distinto, es el zombie de Bruce Lee. Después podemos por ejemplo nombrar a Fausto, que impresiona el espíritu de su fallecida mujer, Elisa, en su propio esqueleto, transmutándola en un humano, por lo menos en lo que dura la posesión. Tenemos por ejemplo a Chocolov, quien es un hombre afroamericano de Estados Unidos y que tiene el espíritu de un jaguar. Bueno, y así podría estar 3 horas porque hay un montón de personajes, pero estos son los más importantes. Concretamente cuando los personajes califican a las preliminares, que son estas peleas 1 a 1 en la calle, al estilo Street Fighter como dije antes, tienen que ir al torneo posta a posta, que es en Estados Unidos, donde el principal antagonista no es otro que Hao, el hermano gemelo perdido de Io. Sí, recurrimos a este tópico tan común en las novelas mexicanas, que es que aparezcan hermanos gemelos debajo de las plantas, en este caso en posesión de un espíritu ultra poderoso, un elemental, el elemental del fuego. El fuego lo destruye todo, quien en primeras instancias no le pueden ganar y en últimas tampoco, ganando al final él el torneo y volviéndose el rey chamán. De ahí en más la historia gira en torno a cómo los personajes buscan alguna manera de vencerlo, tristemente aburriendo a los lectores y ocurriendo algo que hasta este punto no habíamos nombrado en ninguna serie de este canal, que es justamente que cae en la cancelación. Estar en una revista como la Shonen Jump implica tener que mantener constantemente un flujo de lectores, y que vos caigas de esa cantidad implica que te van a dar un tiempo prudencial para que hagas algo, y en caso de no poder te van a invitar muy amablemente a que te vayas. Y esto es lo que pasó con Takei, quien seguramente se deprimió muchísimo porque tenía el que muchos consideraban uno de los éxitos de su época, más teniendo un estilo tan fresco y característico. Digamos, es imposible confundir a Shaman King de otro manga. Tiene un estilo por ahí un poquito más caricaturesco de lo que estamos acostumbrados, dibujos más angulares. En lo personal me parece muy bueno el tipo de dibujo, me gusta mucho su estilo y se nota como le pierde el hilo en un momento, cayendo en peleas ridículas y en el absurdo recurso, claro que sí, de empezar a revivir a los personajes todo el tiempo. O sea, los personajes morían en una pelea y al final del día se juntaban todos a comer y lo revivían. Bueno, y ahí es como que perdió un poquito de sentido la historia, quedando inconcluso. Hasta que, bueno, muchos años después vino digamos, el anime, se estuvo haciendo mientras se editaba el manga, pero hubo como una especie de revival o lo que sea, que
implicó una reedición de toda la historia en un formato más grande, o sea, más tomos, menos tomos de más páginas. Ahí está, lo que se conoce como Kanzenban, seguramente muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y donde le dan la oportunidad al autor de concluir la historia con 14 capítulos más, los cuales utiliza dándole una conclusión que en lo personal no me gustó, me pareció medio boluda, pero bueno, está en cada uno. Después de esto, y habiendo ahora sí podido terminar su obra bastante tiempo después de la cancelación, se le da la oportunidad de seguir, hace algo que se llama Shaman King Flower, lo cual trata por lo menos del hijo de los dos protagonistas, de Io y de Anna, la cual no he leído y sé que ahora hay otro manga más que seguramente continúa lo sembrado en Flowers, que se llama Shaman King Superstar, el cual tampoco he leído, porque bueno, si lo piden lo leo. Ya saben cómo funciona esto. Pónganlo en los comentarios si tienen ganas de que me adentre ahí, a pesar de que no estar del todo cómodo con esta franquicia. Hablando un poco de adaptaciones, como dije antes, tuvo un primer anime allá por los 2000, el cual es, digamos, lo que más lo hizo famoso a nivel mundial y que supongo yo que habrá tenido que ver con que permaneciera en el inconsciente el tiempo suficiente para que ocurriera esta reedición que hizo que finalmente se pudiera terminar el manga. La cual, promediando el final, empieza a tener tramas originales, que en lo personal no me disgustaron. Quizás no me gustó mucho el final abierto, que no es un final abierto per se, no es que quede inconcluso, pero es como que es más sugerido que visual y no es mi tipo de final. Después sacaron un anime hace no mucho que salió en Netflix de forma internacional, el cual tiene el mismo problema que el segundo anime de Soul Hunter, que es que va a los pedos y no se disfruta. Algunos dicen que está bueno, que solamente está acelerado en el primer tramo y que después en la parte donde difiere con la anterior serie se toman su tiempo, pero a mí ya en ese primer tramo me perdió completamente, así que no lo seguí. Así que bueno, esto fue un poquito de lo que hay. Traje otro clásico de la época de Fox Kids, supongo que más de uno lo habrá conocido así también. Me gustaría saber cuál fue su experiencia con esta obra. ¿La leyeron? ¿Vieron el anime? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Coinciden conmigo que se fue como cayendo a pique? ¿O por el contrario les gustó y simplemente no están de acuerdo conmigo? Pongan todo en la caja de comentarios. Si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like. Obviamente si lo pueden compartir se los recontra remil agradecería, porque eso ayuda a que el canal siga creciendo, lo cual me haría extremadamente feliz. Y si de la casualidad que este es justo tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas, así puedes ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta la próxima.